Apreciada comunidad de Vistahermosa, Colombia, mi nombre es Ingrid Constanza Rodríguez Herrera, estudiante del curso de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Girardot, Cundinamarca. El presente video tiene como fin socializar una propuesta de capacitación a esta apreciada población. En ella les explicaré en detalle temas relacionados con el origen del conflicto armado, normatividad legal que ampara los derechos fundamentales del ser humano vulnerados como resultado al dolor y sufrimiento padecido por cada víctima en el contexto del conflicto armado. También les explicaré las rutas de atención y medidas de reparación integral implementadas por el Gobierno Nacional a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI. Y para finalizar les explicaré los retos para la construcción de paz. Los temas a abordar en mi propuesta son los siguientes: el origen del conflicto armado, causas y consecuencias. Vistahermosa es uno de los municipios que conforman el departamento del Meta y fue uno de los lugares elegidos por grupos armados al margen de la ley para sembrar el dolor y el terror de la guerra durante 12 años. Las causas determinantes de esta guerra provocada por estos grupos terroristas han sido por la apropiación y dominio del territorio nacional, una guerra contra el Estado, por la disputa y apropiación de tierras y exclusión política a grupos de la guerrilla de las FARC, autodefensas y el ELN. Las consecuencias de este conflicto armado fueron las siguientes: desplazamiento de tierras forzadas, desaparición forzada, reclutamiento forzado de niños, adolescentes y mujeres para formar parte de las filas de estos grupos armados al margen de la ley. Han sido vulnerados los derechos de la libertad, la justicia, la equidad y la dignidad humana. Normatividad para la atención y reparación integral a víctimas. En medio de tanto dolor y sufrimiento, el Estado reacciona ante la vulneración de los derechos humanos y crímenes que enfrenta la población víctima del conflicto armado. Surge la necesidad de hacer justicia y reparar a las víctimas. Es así como promulgan la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La ley reconoce los derechos de la dignidad humana, la salud, la verdad, la igualdad, la restitución de tierras, la educación, justicia social y la reparación. En este orden de ideas, los derechos vulnerados a esta población preciada de nuestro país, Vistahermosa, están amparados por la siguiente normatividad. Desplazamiento forzado de tierras. Ley 387 de 1997, que determina las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección y estabilización económica de los desplazados. Esta ley reconoce los derechos de la libertad de movimiento, la justicia social y la equidad. La desaparición forzada, Ley 1048 del 2010, resalta incluir en la memoria de la historia de la nación un homenaje a las víctimas de desaparición forzada e implementan medidas que permiten encontrar e identificar estas víctimas. La ley reconoce el derecho a ser sepultados dignamente e impulsa programas para establecer la verdad y reparación a familiares de víctimas del conflicto armado. Reclutamiento forzado, Ley de Víctimas 1448 del 2011, que establece las medidas de atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas del delito de reclutamiento forzado. Todas las medidas de reparación a las víctimas están contempladas en la Ley 1448 del 2011. Implementa las medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno. Reconoce los derechos de la verdad, la justicia y reparación integral. El programa de atención psicosocial y reparación de víctimas del conflicto armado está dividido en dos rutas fundamentales. La primera es la ruta de atención psicosocial. La ruta de atención psicosocial fue creada con el fin de tratar el daño y las afectaciones psicosociales generados a las víctimas como consecuencia grave a la violación de los derechos fundamentales del ser humano y violación al derecho internacional humanitario. Esta ruta está conformada por equipos psicosociales. El proceso de atención individual tiene como objetivo fundamental el de mitigar el daño y sufrimiento a las víctimas. El proceso de atención psicosocial a familias tiene como objetivo fundamental el de contribuir a la rehabilitación de la dinámica familiar y a la rehabilitación de cada integrante al dolor y sufrimiento padecido. En las orientaciones metodológicas entregadas para la atención psicosocial comunitaria, de acuerdo al caso de Vistahermosa, varios integrantes de la población vivieron situaciones semejantes a partir de múltiples hechos violentos. En este caso, el PAPSIVI orienta vincular a las personas que habitaban el territorio antes de la llegada de las víctimas, ya que juntos conformarán una nueva comunidad. Es necesario resaltar que
que esta atención psicosocial se ofrece a las personas incluidas en el registro único de víctimas. El PAPSIVI busca recuperar la confianza de las víctimas en el gobierno nacional, que generalmente se ha roto entre los miembros por los hechos perpetrados por los actores armados. Entonces, la atención psicosocial tiene un enfoque de derechos y todas las personas deben ser tratadas con respeto de su identidad, libre desarrollo de la personalidad y libre expresión. La ruta de atención en salud integral. La ruta de atención integral en salud fue creada con el fin de tratar la salud física y mental en relación a los hechos victimizantes que padecieron las víctimas del conflicto armado. Su enfoque psicosocial. Aquí intervienen todos los actores que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, programas de asistencia en salud, rehabilitación física y promoción y protección de la enfermedad. El acceso oportuno a la asistencia en salud y rehabilitación física es fundamental para esta población. Tienen derecho. También es de vital importancia la asistencia a tratamientos de patologías o enfermedades generales que requieren de estudio y análisis para la emisión de un diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad, que en caso de ser crónica la víctima cuente con la vinculación a programas de promoción y prevención de la misma enfermedad. El objetivo principal de esta ruta es el de promover un acercamiento directo de parte del Estado, teniendo presente las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y dirigir sus esfuerzos a la atención de afectaciones específicas. Las medidas de reparación integral. Las medidas de reparación integral a víctimas del conflicto armado están determinadas en la Ley 1448 del 2011, a través de los programas que el Estado impulsa para reparar el daño causado a su dignidad humana, entre ellos programas de fomento microempresarial, capacitación y organización social, atención social en salud, educación y vivienda. Los retos para la construcción de la paz. La Ley 975 del 2005, Ley de Justicia y Paz, tiene como objetivo principal garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Todas las víctimas de la población de Vistahermosa y víctimas del conflicto armado a nivel nacional se acogen legalmente a la presente ley. Es así como las familias del municipio de Vistahermosa recibieron la atención a su grupo familiar o individual por medio del programa de atención integral a víctimas del conflicto armado, y es muy confortante ver cómo estas familias, con la esperanza y fe en Dios, nuestro Señor, inician una nueva vida, apoyados por el PAPSIVI, un programa que fue creado para contribuir al desarrollo personal, familiar y comunitario para las víctimas del conflicto armado. Agradecer su valioso tiempo y atención prestada a mi propuesta. Fue realizada con todo el respeto que se merece esta población tan preciada para nuestra nación, un municipio fuerte y valiente que, pese al dolor y sufrimiento padecido, iniciaron una nueva vida, iniciaron la construcción de un futuro que lucha incansablemente por conseguir el bienestar integral de cada ser humano, víctima de una guerra sin fundamento. También agradecer el acompañamiento y dirección en el desarrollo de nuestro curso a la tutora María Isleni Franco. Dios la guarde siempre. Gracias por el conocimiento transmitido. Les deseo un bonito día y Dios los guarde siempre.